Hola, mi nombre es Iván Horacio Pérez Tavera, docente de la Escuela Preparatoria número 4, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy hablaremos sobre los dispositivos de Arduino, específicamente la pantalla LCD, el cual se ve dentro de la asignatura de Soluciones Tecnológicas del Programa Educativo de Bachillerato 2019. Como bien sabemos, Arduino es una plataforma de hardware libre, la cual nos sirve para programación de proyectos multidisciplinares en el ámbito electrónico. Por su facilidad, por su tamaño y por el software que maneja, nos permite crear varios prototipos y diseños a nivel de robótica, desde lo más básico hasta lo más completo. El día de hoy veremos como tal la pantalla LCD, la cual, según Peña, la define como una pantalla plana que hace uso de una sustancia líquida entre dos placas de vidrio, misma que sirve para hacer pasar una corriente eléctrica que vuelve opacas ciertas zonas específicas. Esto, sumado a la iluminación trasera, genera los caracteres que vemos en el display, es decir, los va iluminando conforme el carácter, el símbolo o el número que queramos observar dentro de la pantalla. La pantalla LCD consta específicamente de 16 pines, de los cuales 8 están dirigidos exclusivamente a la parte de datos. Se obtienen los bits que llegan al registro y es lo que puede mostrarse dentro de esta pantalla. Las pantallas de Arduino son de diferentes tipos. Específicamente, la que estamos viendo el día de hoy se define como una pantalla LCD 16 por 2. ¿Qué quiere decir esto? Está compuesto de 16 columnas por 2 filas, las cuales nos permiten mostrar texto o mostrar algún mensaje unido con movimiento o que se vaya actualizando poco a poco. En sus primeros pines tenemos el control de memoria, la lectura y escritura. Habilitar los registros, que son los pines digitales que se observan del 0 al 7. Es decir, tenemos 8 exclusivos para la información que se va a mostrar dentro del LCD. Tenemos también la iluminación de la propia LCD, donde vamos a controlar el contraste por medio de un potenciómetro. Tenemos también la conexión a tierra, la conexión a la alimentación, que va hasta los 5 volts. La retroiluminación, que también va conectada a un polo positivo y a un polo negativo. Para poder hacer uso de este dispositivo dentro de nuestro programa o dentro del aplicativo, el ID de Arduino, tenemos que hacer uso de la librería Liquid Crystal. ¿Qué es la librería? La librería permite la comunicación con la pantalla. Es decir, nosotros vamos a tener nuestra placa de Arduino con el dispositivo, en este caso la pantalla LCD, y para que pueda haber comunicación entre ambas partes, a la hora que nosotros estemos codificando, necesitamos dar de alta y hacer referencia a la librería con el nombre Liquid Crystal. Gracias a esto, nosotros podemos controlar y mostrar los mensajes, ya sean fijos o aleatorios, que se van a distribuir en todo el recuadro de nuestra pantalla LCD. El día de hoy vamos a hablar sobre un ejemplo básico que podemos utilizar para la pantalla, como lo es un reloj digital. En el reloj digital vamos a mostrar la hora, los minutos y los segundos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a hacer una conexión a nuestra tarjeta de Arduino. En este caso vamos a utilizar solamente ciertos pines de datos para poder hacer uso de la pantalla LCD. Los pines que vamos a utilizar dentro de la placa de Arduino son 2, 3, 4, 5 para los datos y para la iluminación de nuestra pantalla, 11 y 12.
vamos a utilizar un potenciómetro, el cual vamos a utilizar para controlar el contraste. Un polo al positivo, uno al negativo, y el pin de en medio del potenciómetro lo vamos a utilizar para controlar el contraste de la LCD. Vamos a conectarlo a la entrada de energía de los 5 volts y al polo negativo de nuestra placa de Arduino. El código que vamos a utilizar es el siguiente. Como una primera parte tenemos que identificar las variables que vamos a utilizar, en este caso, en formato de entero, para los segundos, para los minutos y para las horas. Dependiendo de los valores que nosotros le demos, es la inicialización que va a tener nuestro reloj digital. En el caso que hoy les traigo, bueno, se configuró una hora inicial que fue a las 08:45 y el reloj ha estado trabajando y vamos a ver la hora actual. Tenemos que definir los pines que vamos a utilizar dentro de la LCD, ya una vez teniendo la librería destacada dentro del código, en este caso Liquid Crystal, y tenemos dados de alta los pines que vamos a utilizar, nuevamente 2, 3, 4, 5, 11 y 12. En la función de inicialización, nosotros vamos a decir que vamos a utilizar una pantalla de 16 por 2, recordamos 16 columnas por 2 filas. Limpiaremos en este caso lo que tenga previamente nuestra pantalla LCD y daremos de alta algunos encabezados en ciertas coordenadas de nuestra pantalla. En la columna 3, dentro de la fila 0, tendremos la palabra abreviada de horas. En la parte de abajo, en la fila 1, en la columna 6, tendremos un separador de 2 puntos. Para los minutos haremos lo mismo, en este caso va a ser en la columna 7, en la fila 0, la palabra min que representará los minutos. Y debajo de esta, pero en la fila 1, en la columna 10, pondremos nuevamente los 2 puntos. Dentro de los segundos, los colocaremos la palabra en la fila 0, en la columna 11. Posteriormente, dentro de nuestra función loop, que es la que se va a estar repitiendo, vamos a tener un ciclo que no tendrá mayor problema porque va a tener una variación simplemente de 0 a 60, que representarían los segundos. Y vamos a imprimir dentro de la pantalla LCD precisamente primero el valor de la hora con lo que lo hayamos inicializado. Posteriormente verificaremos la posición en donde vamos a colocar los minutos, verificando que si es un valor menor a 10, podamos anteponer el dígito 0 para que sea congruente con lo que estamos mostrando. Es decir, en el minuto 1 se mostrará 0,1 hasta el 0,9 y a partir del minuto 10 se mostrará simplemente el valor. Imprimimos dentro de la pantalla la variable m que representa los minutos y lo mismo haremos precisamente con los segundos. Haremos una pausa dentro de cada ciclo de 1 segundo, que es lo que permitirá que los segundos se vayan modificando. Una vez hecho esto, deberemos de verificar que cuando los segundos lleguen precisamente al límite, que en este caso sobrepase los 59 segundos, volveremos a inicializar a 0 nuestros segundos, lo mismo los minutos y lo mismo las horas. Es decir, al paso de 24 horas se reinicia el contador a 0. Una vez teniendo todo nuestro programa, lo podemos codificar y nosotros obtendremos un resultado de la siguiente manera. Nosotros actualmente tenemos dentro de el aplicativo, el ID de Arduino, tenemos aquí toda la codificación, tenemos toda la programación, está la declaración de las variables. En este caso, como les comenté en un inicio, se hizo una declaración previa y se estableció la hora de inicio, las 8:44. Tenemos todas las posiciones de las palabras en las coordenadas de la pantalla. Tenemos nuestra función loop
Dentro de ella tenemos un ciclo para las horas, los minutos y los segundos, y tenemos el inicio cuando hayan pasado ya los 60 segundos correspondientes, los 60 minutos o las 24 horas. Una vez que tenemos esto, lo único que nosotros haremos será enviarlo y seleccionar nuestra placa de Arduino. Actualmente, dentro de la placa física, nosotros tenemos que estar mostrando un horario de las 9:21. En este caso, tenemos el dispositivo físico que está funcionando y tenemos la placa de Arduino y tenemos el LCD funcionando desde las 8:44 en este caso, y sigue corriendo el tiempo, y el intervalo de tiempo pues es cada 60 segundos que vaya cambiando y que se vaya modificando. Espero que les haya gustado este tema, es muy interesante, podemos hacer muchísimas más cosas con la pantalla LCD y nos sirve para integrar muchísimos proyectos. Tenemos con el sensor de distancia, lo podemos hacer con sensores de humedad, lo podemos hacer con los sensores de movimiento, lo podemos hacer con los fotorresistores, podemos hacer una combinación de dispositivos y sensores utilizando nuestra pantalla LCD. Agradezco mucho la atención, muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.